buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa periodístico Desde Otra Óptica. Les saluda Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional. Aquí, por Enlace Televisión y por la señal de Facebook Live. Esta noche tenemos invitado al doctor Jaime Corena Parra. ¿Y por qué el doctor Jaime Corena Parra? Claro, porque estudió un doctorado. Doctores hay en la Santa Madre Iglesia, pero que hayan estudiado doctorado, pocos. Doctor Jimmy, como también le digo yo cariñosamente, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, encantado de volvernos a ver después de muchos años. Bueno, Jimmy Corena Parra ha estado en el exterior, ¿no? Ha tenido casi como 10, 12 años por fuera de la ciudad. Él es barranqueño de pura cepa. ¿Por qué tanto tiempo por fuera y dónde estuvo, Jimmy? Bueno, por muchas razones de la vida, por salvaguardar la existencia y conocer otras cosas, pues conocí en primer lugar la ciudad de Viena, capital austriaca, y tengo una referencia de cómo se construyó conocimiento allí para el desarrollo social durante muchos años. Conocí luego en particular también a la ciudad de Valencia, en España, durante un tiempo similar, casi 6 años, y conocí cómo a orillas del Mediterráneo una cultura centenaria construyó el desarrollo industrial y turístico de esa ciudad, y cómo es que los seres humanos socialmente actuando construyen culturas, construyen diálogos de saberes y en última construyen el futuro de sus familias y de su generación. Para quienes no los conocen, ¿quién es Jaime Corena Parra? Bueno, yo soy nacido en Barrancabermeja en el año 1952. Me crié en los campamentos de los obreros petroleros que ya no están. Para hacer remembranza de eso o relacionar territorialmente los campamentos, es donde hoy tiene sede la empresa Copetran, hasta donde podemos decir que tenemos lo que se llama la Unión Sindical Obrera, su directivo de refinería, y se fueron los terrenos de los campamentos petroleros. Luego viví en el barrio Polo Nuevo. Soy un producto social de esta ciudad. Me hice bachiller del glorioso Colegio Diego Hernández de Gallegos del año 1969. Luego egresé como ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Después colaboré con la Universidad de La Paz en la fundación de algunos programas, y ahí fui aprendiendo a dialogar con muchos saberes y fui formando lo que se puede decir que es mi personalidad y el desarrollo que hoy tengo. En el año 96-98 ingresé a la Universidad de Valencia en España, interesado en aprender la enseñanza de la física para favorecer el desarrollo de proyectos de ingeniería de alto nivel y sostenible, y me hice doctor en ciencias físicas aplicadas en esa universidad. Y con ese conocimiento también me desplegué en Unipaz un tiempo. Fui profesor en la Universidad Industrial de Santander de profesores en cursos cortos, y trabajé en la última etapa de mi vida durante 13 años en la República de Venezuela, en lo relacionado con selección y formación de personal para cierto tipo de industrias intermedias. Y ahora estoy aquí de nuevo hace un año para colaborar con mi tierra en lo que se llama el proyecto educativo universitario de la ciudad y la región del Magdalena Medio. Bueno, los bachilleres de esa época del Diego Hernández de Gallego tienen dos famas, que salían muy inteligentes y de tirapiedra. ¿Alcanzó a tirar alguna que otra piedrita? Bueno, nosotros fuimos impregnados por el movimiento social de la época de los años 60. Somos unos bachilleres curiosos porque al mismo tiempo que fuimos bachilleres fuimos graduados con libreta militar de primera, porque la ley de prestación del servicio militar durante el gobierno del presidente Gerard Restrepo obligábamos a que prestáramos un servicio militar siendo estudiantes. O sea, convivíamos con varias posibilidades para aprender cosas y aprender incluso disciplina militar. Habían protestas sociales y uno de una manera o de otra, impregnado el espíritu de la ciudad que ha conquistado muchas cosas por medio de la movilización social y la conciencia, pues no tirábamos piedra, pero fuimos partícipes de los logros de la ciudad y nos impregnamos. En particular, yo recuerdo con mucho cariño lo que nosotros llamábamos el cristianismo a favor de
de la solución de problemas fundamentales del prójimo. Ahí conocí yo a sacerdotes como Díaz, como Rosero. Eduardo Díaz. Exactamente, su pensamiento y su obra. Pero también conocí personas y movimientos como el que mi papá me enseñó a conocer, que fue el movimiento de la Unión Sindical Obrera, USO. Nosotros somos hijos de la USO, yo soy hijo del plan educacional de Ecopetrol, que fue una conquista de los trabajadores petroleros. Y mi papá me educó desde muy niño en el amor por esta organización sindical, que valoro con mucho respeto y aprendí muchas cosas en ese tiempo. Sobre conocimiento, sí, una generación que estudió, se formó bajo la orientación de las escuelas lasallistas, de los hermanos de las escuelas lasallistas, pero una generación de bachilleres que se formó con disciplina y dedicación. ¿Quiénes así recuerdan que fueron compañeros suyos? Yo recuerdo a Hermes Moreno Ruiz, odontólogo jubilado de Ecopetrol, vive en Medellín. Hernando Mejía Posada. Conocí a Remiro Rodríguez Araújo, a Edilberto Rodríguez Araújo. Es decir, una generación que se pueden contar unos 30 o 40 personas que ingresaron a las universidades públicas, y la mayoría del otro resto, de bachilleres de esa generación, que era fuimos 92, la primera promoción civil de bachilleres de Barranca Bermeja, porque hasta antes era regentado por los hermanos de la escuela cristiana hasta el año 68, vuelvo y le repito, soy bachiller del 69, como 30 o 40 personas ingresaron a trabajar a la empresa colombiana de petróleo y a otras empresas de la ciudad. Bueno, usted estuvo un largo tiempo fuera de la ciudad, dice prácticamente que es un hijo de la USO. ¿Qué percepción tiene de la USO de hoy frente a ese uso de antes? Bueno, de la USO de hoy no tengo mucha información, pero que lo que se mueve en la ciudad como opinión es que la USO de hoy no aparece muy vinculada explícitamente al desarrollo de, por ejemplo, de actividades de reivindicaciones sociales de la ciudad. Eso es lo que se comenta, yo no lo puedo afirmar. Eso ya sí sería como una pérdida de rumbo en la vida de la Unión Sindical Obrera, que desde que yo conozco, desde niño, trabajó en el tratamiento de los problemas, por ejemplo, del agua, de los servicios públicos, de la creación de nuevas escuelas, de la creación de barrios, etc. Es decir, la ciudad de Barranca Bermeja es un producto, en cierto sentido, de la USO. Era arraigada, no era un sindicato de Ecopetrol, sino más bien un sindicato de Barranca Bermeja. Correctamente, es decir, era un sindicato que representaba socialmente a la ciudad y ayudó a formar a muchas generaciones. Y es una de las bases de lo que yo he venido llamando hace un año, una de las bases de lo que se llama la Barranca Bermeja, ciudad polímata o ciudad sabia. Por eso fue que invitamos a esta hora a Jaime Corena. Yo le digo, Jimmy, ¿cuál es ese concepto de ciudad sabia? Eso es muy importante. Yo pertenezco a una generación de nacidos en Barranca Bermeja, mujeres y hombres, que reivindicamos con orgullo y alegría haber nacido aquí. Nos reconocemos de aquí y tenemos autoestima social, en el sentido en que aquí hay mucho conocimiento que no está reivindicado, que fue producto de muchos diálogos sociales que hubo aquí, muchos diálogos culturales, muchos diálogos de saberes, que debe ser reivindicado. Entonces yo me puse a estudiar que así como existían polímatas, que se le dice a los sabios que dominan varios tipos de conocimiento, pero en profundidad, no de manera superficial. Te pongo un ejemplo que está cumpliendo 500 años de su muerte, de su natalicio, perdón, Leonardo da Vinci. Por ejemplo, Goethe, que produjo el Fausto y los sufrimientos del joven Beder, como literato era además biólogo, pero además estudiaba física aplicada. En esa pleyada de polímatas tú puedes meter al sabio Caldas, nacido aquí en el territorio colombiano, puedes meter a Marx en economía, lingüística, en matemáticas, etcétera, etcétera. Puedes meter a Benjamin Franklin. Eran expertos en varios temas. Claro, Benjamin Franklin fue político, fundador, de los padres fundadores de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo trabajó en ciencias. O sea, de eso hablamos de polímata. Entonces yo me puse a ver y a reconocer la sabiduría que hay en la ciudad, y entonces yo veo por qué no reivindicamos esa sabiduría en nuestra ciudad.
¿Y cómo se puede reivindicar? Bueno, primero reconociendo que somos ciudad sabia. No se puede reivindicar lo que no se reconoce. Por ejemplo, le voy a poner 4 ejemplos de ciudad sabia. Listo, póngamelo porque no le veo el concepto todavía de ciudad sabia, Barranca. Esta ciudad poblada entre el 35 y el 50, un periodo que cubre el asesinato de Gaitán, pero la reivindicación de Gaitán en esta ciudad, porque esta ciudad tuvo un sello gaitanista muy fuerte. Todavía tiene un sello liberal gaitanista muy fuerte, liberal social, al favor del prójimo, de trabajar por la gente. Esta ciudad, con inmigrantes que no alcanzaban en promedio el 5º grado de primaria, construyó la empresa colombiana de petróleo. Es un nivel organizacional de conciencia, porque la sabiduría no es remitida solamente a los grandes pensadores, sino a colectivos que están en capacidad socialmente, al organizarse, de producir hechos sociales o producir hechos científicos. Barranca Bermeja produjo la empresa colombiana de petróleo. Y al producir la empresa colombiana de petróleo, produjo la articulación de conocimiento en ingeniería, en técnica, en tecnología, en administración y en comunicación. Eso es Ecopetrol. Y produjo desarrollo social, porque esta produjo una organización sindical que produjo más de 10 barrios por los planes de vivienda. Pueblo Nuevo, Parnaso, Palmira, el Barrio Galán 1, 2, el Recreo, etcétera, etcétera. Fueron producto de los programas de vivienda y las reivindicaciones de vivienda de la Unión Sindical Obrera. Eso es producto. Produjo con los planes educacionales el Colegio Santa Teresita, el Colegio El Nariño, el Colegio Las Belemitas. Esos colegios, sin el plan educacional de Ecopetrol, no hubieran alcanzado el mismo nivel. Entonces, eso es un producto de una organización social. Pero aquí se ha producido conocimiento, por ejemplo, en materia de refinación y petroquímica. Nosotros formamos aquí en esta ciudad, a través del SENA, del SENA, mano de obra especializada técnica para la refinería de petróleo de Esmeraldas en el Ecuador, desde aquí, el del SENA aquí. Me parece interesante el tema. Vamos a un mensaje de interés. Ya regresamos con usted y esta interesante charla con Jaime Corena Parra. Retornamos en esta interesante charla con Jaime Corena Parra. Bueno, usted estaba inspirado y yo le puse el pause. Ahora le quito el pause. Siga usted. Un segundo hecho. Barranca Bermeja produjo el cristianismo más sobresaliente que socialmente se ha desarrollado, si se quiere, en Colombia. En términos de que desarrolló una idea clave de todo ser humano, el amor por el prójimo. Aquí la iglesia, esa cristiana, ayudó a configurar la ciudad porque no todo el mundo tenía chance de trabajar en Ecopetrol, pero ayudó a organizar comunitariamente a la ciudad. Ayudó a organizar, por ejemplo, la Organización Femenina Popular de Barranca Bermeja, que es una comunidad de mujeres que creo que van a tener ya 50 años de organizada, que hoy en día tiene emprendimientos económicos como para 300 personas. Eso es producto del cristianismo de amor por el prójimo. Ese es un sello. Bueno, venga, ahí quiero hacer claridad. Es que como este año entra la etapa política y ha surgido la mezcla de influencia cristiana en la política, quiero que me aclare, ¿la iglesia cristiana o cristiana católica? Bueno, yo voy a hablar en asuntos de contradicciones entre iglesias. Ya. Yo soy muy respetuoso de las distintas tendencias eclesiásticas o religiosas que existen. Yo lo que quiero mostrar es que aquí se desarrolló el concepto del amor por el prójimo, independientemente de que ese prójimo fuera conservador, liberal, compartido, si fuera protestante o no, era el amor por el prójimo, por el otro. Perfecto. No tiene color político, ni tiene ideología. No, porque a la hora de resolver necesidades económicas y sociales, como decía Gaitán, ahí el hambre y las necesidades no tienen color político. Sí, señor. Yo entiendo eso así.
Claro. Y entonces no me meto a polemizar a favor de una u otra corriente religiosa porque respeto todas esas corrientes. Tiene toda la razón. Entonces esa idea del amor por el prójimo creó valores aquí, creó valores, el valor de la solidaridad, entonces es un acto de sabiduría. Ese valor de solidaridad y de amor por el otro también creó grandes movimientos cívicos. Fue un movimiento cívico del año 87, 88, si no estoy mal 86, el que crea un acuerdo con el gobierno de Belisario Betancur para crear el Instituto Universitario de la Paz. Sí, claro. Ese nace en ese marco, la movilización cívica. Entre otras cosas, universidad pública especializada en el sector agro del Magdalena Medio. Sí, claro, pero que después amplía su cobertura e incursiona en la ingeniería de producción, en la ingeniería ambiental y hoy tiene otros desarrollos. Sí. Eso daría pie para estudiarse en un programa posterior, pero claro. esta ciudad produce esa institución. Cuando aquí en la ciudad no existía sino la Universidad Cooperativa de Colombia y esporádicamente algunos cursos a distancia con otras universidades, pero hubo la sabiduría de producir esa institución universitaria. El otro hecho que crea esta ciudad es que no lo hemos estudiado bien. Esta ciudad formó con el plan educacional de Ecopetrol y le entregó a este país más de 5.000 profesionales, si no más, productos del plan educacional, que no se quedaron viviendo en Barrancabermeja, sino que se fueron. Porque es que una ciudad sabia se reconoce como sabia, porque hace diálogo de saber y construye conocimiento, pero además le aporta a su país, en términos de que despliega su saber. Lo derecho debió haber sido que se quedaran aquí. Pero no había la estructura económica, claro. El desarrollo económico y social suficiente para captar todo ese bagaje intelectual construido como profesional para que se incorporara a su modelo. Y como dice uno en el argot costeño, los profesionales buscaban tierra alta como la tanga. Claro, y sus padres, muchos de sus padres también migraron hacia Medellín, hacia Bogotá, hacia Bucaramanga, hacia Barranquilla, buscando porvenir para su familia porque no lo había aquí. Entonces, precisamente, ¿por qué digo que necesitamos reconocernos como sabios? Necesitamos reconocernos como ciudad sabia para mirar el porvenir. Nosotros tenemos sabiduría para enfrentar un plan de desarrollo a 10 años. Viene el aniversario de nuestro municipio, Daniel. Vamos a tener 100 años. 100 años. Somos el municipio centenario. Y entonces en esos 100 años nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestra perspectiva, partir de nuestra sabiduría, sumar conocimiento, sumar ética y compromiso por un plan de desarrollo para la ciudad, reconstruir la ciudad con la sabiduría que tenemos. ¿Qué diferencia hay entre esa ciudad sabia de la que usted menciona con ese concepto de ciudad educadora que hubo hace algunos años? En la Universidad de La Paz, me acuerdo yo, en Unipaz, a principios de la década del 2010, un grupo de profesores y estudiantes acuñamos la idea y la difundimos por la ciudad de Barrancabermeja, ciudad educadora. No sé si a eso nos referimos, pero yo creo que estamos en el momento de fusionar la idea de Barrancabermeja, ciudad educadora, con la idea de Barrancabermeja, ciudad sabia. Porque una ciudad sabia tiene que educar. Lo que pasa es que eso hay que volverlo explícito. Entiendo, tengo un año de llegar a mi ciudad con mucho cariño, he retornado, y en Unipaz se está discutiendo la creación de una maestría en educación. Qué bien. Eso es un documento que se presenta al Ministerio de Educación Nacional, hay una visita y una evaluación, pero esa perspectiva de esa maestría en educación va, a mi juicio, a recuperar la idea de Barrancabermeja, ciudad educadora. Bueno, qué bonito recordar esa Barrancabermeja luchadora, emprendedora, que aportó profesionales, que gracias a las organizaciones, a nivel organizacional o organizativo mejor, de la gente y de sus sindicatos que estaban muy vinculados en la época con la ciudad, a la Barrancabermeja de hoy, que uno la ve muy pasiva, que uno la ve como adormitada. Bueno, ¿qué podemos hacer para despertar ese? Lo primero es reconocer que estamos ingresando a un nuevo proceso de convivencia humana, de que ya estamos saliendo de la idea de la violencia secular para avanzar en el progreso social y estamos adoptando progresivamente el camino de luchar con nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores y nuestra propuesta, pero en un marco de paz. Eso no es fácil, eso hay que aclimatarlo, porque muchas veces existe la tendencia como a regresar a actividades del pasado violentas.
No digo en la mayoría de la población, no, la mayoría de nuestra ciudad quiere una ciudad en paz, rechaza la violencia como método político, en eso estamos de acuerdo. Entonces, en ese proceso es que nos vamos a articular todos para poder construir una ciudad consciente de su futuro. Ahí todo el mundo tiene que aportar, ahí no vamos a excluir a nadie. Mire, que si usted es católico, que si usted es protestante de X, Y, Z, que si usted es liberal, conservador, no, lo que usted sea, pero apórtele al desarrollo de su ciudad. Déjele a las futuras generaciones un distrito especial, verdaderamente reconocido y productivo y inteligente y educador. Eso lo podemos hacer. Una ciudad incluyente. Que incluya. Que no es que esta ciudad es incluyente, porque esta ciudad es incluyente por una razón muy sencilla, porque es que esta ciudad no es ella sola, esta ciudad es Yondó, esta ciudad es Puerto Wilche. ¿Ciudad región? Sí, esta ciudad es Puerto Wilche, esta ciudad es Cantagallo, esta ciudad es San Pablo, esta ciudad es Sabanetorre, esta ciudad es Puerto Parra, en cierto sentido es San Vicente. Esta ciudad, desde su origen, es ella y otras ciudades hermanas. Bueno, yo de pronto tengo una diferencia de concepto frente a la tuya, porque en estos últimos años he visto una ciudad excluida. He visto una ciudad donde pensadores como usted quedan aislados, donde no se tiene en cuenta conceptos como el que usted hoy nos da, donde simplemente es al criterio de unos pocos y donde unos pocos son los que tratan de hablar por la mayoría. Usted tiene razón. Necesitamos una ciudad sabia para el desarrollo social y humano, para que todo el potencial nuestro y nuestra riqueza, que la tenemos, ¿sí?, lo que proviene no solamente de las regalías petroleras y los impuestos de industria y comercio, sino lo que podemos potenciar en industria. Yo creo que aquí cabe un desarrollo industrial, tenemos la gente para eso, tenemos el conocimiento, tiene que ser encaminado a lograr un desarrollo humano en los próximos años, pero para eso hay que adoptar un compromiso de ciudad, no compromiso de grupúsculos para que los grupúsculos, es decir, engorden su perspectiva de grupo, sino para que se engorde y se nutre el concepto de ciudad educadora, de ciudad sabia, de ciudad social y humana. Eso es lo que nosotros queremos promover, y yo lo estoy hablando como ciudadano aquí, y como profesor yo digo que tenemos las condiciones y los conocimientos requeridos, lo que debemos es articularlo en un plan. Eso sí, eso necesita gestión, claro, pero gestión seria, de compromiso con los objetivos, para la ciudad, no para grupos. ¿Esa es una iniciativa particular o ya tiene un equipo de trabajo alrededor de esa idea de ciudad esa sabia? Idea de ciudad sabia, centenaria, educadora, no es solamente una idea mía. Yo lo que muevo siempre es un producto social. Es decir, que yo diga que esa idea me pertenece, no. Uno dialogando diariamente con los compañeros de trabajo, con la gente, lo que escucha, reconstruye la historia, habla con los viejos, dice, bueno, aquí cabe el concepto de ciudad sabia. Si hay sabios como personas, hay ciudades sabias, y esta tiene las características, pero no basta con reconocer que somos sabios si esa sabiduría la vamos a utilizar para el bien común. Claro, eso es lo importante. A mí me gusta. ¿Hay algún equipo de trabajo ya alrededor de esa ciudad sabia? No, informalmente vamos trabajando, y entonces yo creo que los próximos eventos democráticos en la ciudad van a tener que detenerse a pensar en eso. Por ejemplo, nosotros tenemos la sabiduría, los recursos para crear en Barrancabermeja un hospital universitario y una escuela de medicina, una facultad de medicina. Arauca, que es un municipio más pequeño que el nuestro, tiene hospital universitario y tiene escuela de medicina en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad que por su característica de ser institución de alta calidad acreditada por cuenta propia puede haber programas. Perfectamente, a mi juicio, cabe un acuerdo entre la Universidad de La Paz y la Universidad Nacional de Colombia para lograr un hospital universitario en Barrancabermeja y una escuela de medicina, y todo lo que eso significa para el desarrollo de la ciudad y de la región. En ese sentido, utilizar la sabiduría para el bien común. Yo lo veo así, y tenemos otro programa. Perdone, por ejemplo, a mí me alegra que en la ciudad donde yo nací haya ya una comunidad de comunicadores. Que podemos decir lo que queramos, pero ya existe. Claro. Ahora, ¿cómo potenciamos eso y articulamos eso para que se pongan a ser los catalizadores o los impulsores de la ciudad sabia para el bien común? Importante diálogo que creo que vamos a tener que seguir en otro programa. Por lo pronto hoy el tiempo se nos fue rápido. Eso significa que fue entretenida esta charla con Jaime Corena. Jaime, en otra oportunidad. Mucho gusto, Daniel, a la orden. Buenas noches.